Gloria a Dios. Voy a fijar la vista del hablante. Bendiciones a todos los que se están conectando. Y vamos a comenzar. Éxodo y Levítico, vamos a la introducción a Éxodo y Levítico. Esto es muy importante, hermano. Mire, una de las razones por las cuales no entendemos la Biblia es porque no hemos hecho esta clase de estudios. Porque el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, los dichos de Jesús, la predicación del Evangelio, la raíz de todo lo que se predica en el Nuevo Testamento tiene como base el Antiguo Testamento. La Biblia es cristocéntrica y en cada acción, en cada párrafo encontramos precisamente lo que se profetizaba acerca de la salvación de los hombres, lo que se tenía que hacer. Así que el Evangelio del Señor Jesús lo encontramos en el Antiguo Testamento en tipos y figuras. O sea, como, ¿se acuerdan de las cámaras antiguas? Bueno, los antiguos como que están más arribita de 30, 40 años, alcanzaron a conocer las cámaras de rollitos, que ahí había una sombra, ¿no? Y no se miraba bien, pero cuando se revelaba ya la foto salía... Negativo. Eso, el negativo. La foto salía sin cabeza, pero salía ya con buen color. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos así el Evangelio en negativo, en sombras y en figuras, y para poder entender el Evangelio, entonces hay que entender ese negativo. Y ya en el Nuevo Testamento aparece la postal con todos los colores, y esto es en la revelación de Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante que al leer la Biblia entendamos, y lo que voy a hacer aquí no es tan profundo, pero sí es una introducción, entonces, a estos libros que aunque son de normas, de leyes, ahí estaba prefigurado todo lo que se vendría más adelante en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar dando la introducción a estos libros y vamos a ir analizando todos los aspectos que encontramos allí. Entonces, vamos a comenzar con el Éxodo, la introducción al Éxodo, y a mirar lo que nos registra. Entonces, datos esenciales y propósito del libro del Éxodo. Entonces, el propósito es registrar los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación. Ese es el propósito central. El autor fue Moisés. La fecha en que se escribió es en el año 1450, más o menos, y 1410, aproximadamente la misma del Génesis. Fueron escritos más o menos al mismo tiempo. El lugar donde se escribió, en el desierto durante la peregrinación de Israel, en alguna parte de la península del Sinaí. Entonces, estos libros, todo el Pentateuco, los escribió Moisés en el desierto, en la peregrinación del pueblo cuando iban de Egipto a la tierra prometida. La cronología, entonces, Josué muere en el año 1805, nace Moisés en el año 1525, Éxodo de Egipto, el éxodo de Egipto más o menos se registra en el año 1446, se dan los 10 mandamientos en el año 1445, Israel entra a Canaán, año 1406, y comienza a gobernar los jueces en el año 1375. Dos aclaraciones. Aquí las fechas no son tan precisas. Sí, es posible que de pronto un escritor o teólogo difiera un poquito en los años, pero son más o menos el acuerdo que hay entre la mayoría de intérpretes bíblicos, pero las fechas pueden variar de acuerdo al intérprete, pero más o menos esa es la historia. Otra pregunta que me han hecho es, ¿por qué los años comienzan a disminuir? ¿Por qué comienzan a disminuir? Y entonces es porque a partir de Jesucristo, la historia universal se partió en dos y se habla antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, Cristo es el epicentro y el punto cero. Entonces, antes de Cristo, todos los años comienzan, o sea, de Cristo hacia atrás se parte del año cero y de Cristo hacia adelante se parte del año cero. Entonces, de Cristo hacia atrás vamos a imaginar una recta numérica que es -1, -2, -3, hasta el infinito. Y de Cristo hacia adelante comienza a aumentar, +1, +2, +3, hasta el año 2020 que estamos. Así que
en Cristo converge la historia universal. Cristo es el año cero. Entonces aquí comienza la historia a contarse en 1805, 1525, 1446, 1445, hasta llegar a Cristo, que es el año cero. Pero si pudiéramos contabilizar normalmente esta historia, entonces podríamos decir que José muere en el año, si pudiéramos, sin poner el año cero, podríamos decir que estaríamos más o menos en el año 4000, más o menos, de la historia, ¿no? Desde que José murió hasta nuestro entonces. Pero la historia universal se cuenta entonces antes de y después de, esto es de Cristo. Toda la historia universal, porque Cristo cambió la historia de la humanidad y la partió en dos. Muy bien. Personajes clave. Entonces encontramos Moisés, Moisés, María, Faraón, la hija de Faraón, Jetro, Aarón, Josué, Bezaleel. Son personajes que realmente marcaron ahí la historia como protagonistas del Éxodo. Lugares claves del Éxodo: Egipto, Gosén, el río Nilo, la tierra de Madián, el mar muerto, la península del Sinaí y el monte Sinaí. Características particulares. Éxodo relata más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento y es famoso por contener los 10 mandamientos. Entonces el Éxodo tiene esa particularidad y es reconocido por estos eventos. Muy bien, el contexto, o sea, el contexto histórico del cual se escribió el Éxodo. Entonces, el libro del Éxodo constituye la continuación del relato del Génesis. Recordemos que dijimos que un libro sigue a otro y fue escrito por el mismo Moisés. Y trata el desarrollo de un pequeño grupo de 70 personas dentro de una nación de varios millones de habitantes. Ahí llegó entonces, recordemos, en el tiempo de hambruna de Egipto, cuando José era gobernador, llegó Jacob con 70 personas y luego que murió el faraón de entonces, se levantó un faraón que no conocía a José y ya las condiciones cambiaron. Pero ellos llegaron a Egipto a través de Jacob en la hambruna, tiempo de la hambruna. Muy bien. Los hebreos vivieron en Egipto 430 años. Se cree que esos 430 años vivieron 30 años muy bien mientras conocían a José, pero luego fueron 400 años físicos de esclavitud, pero en total 430 años de los hebreos. La mayor parte de ellos en la servidumbre. Éxodo recoge la historia de Moisés, la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud, el viaje desde Egipto al monte Sinaí, donde recibieron las tablas de la ley y de Dios y sus instrucciones sobre cómo instruir el tabernáculo. Termina con la edificación del tabernáculo como morada de Dios. Más o menos el contexto en el cual se escribe el libro, como haciendo una reseña corta de todo el libro. Estos son los datos históricos. Entonces, Moisés nació en el año 1525, más o menos, 1525 antes de Cristo. 80 años de edad en el 445 antes de Cristo, fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Por eso escribió tan maravillosamente estos libros, porque recordemos que Moisés fue enseñado en una de las primeras civilizaciones como son los egipcios. Ellos eran muy buenos en la escritura, con los jeroglíficos y esto. Así que Moisés era muy docto porque fue criado en la corte de Faraón. Mientras que estaba creciendo en las cortes de los faraones, de Tumoxes I y II y la reina Hatshepsut, durante sus primeros 40 años. Son más o menos los nombres de los egipcios, de los faraones de ese tiempo. Él estuvo en exilio, en un exilio madianita, autoimpuesto durante el reinado de Tutmosis III por otros 40 años y regresó bajo la dirección de Dios para ser el líder de Israel a principios del reinado de Amenhotep II, que fue el faraón del Éxodo. O sea, el hombre que estuvo resistiendo a Moisés se llamó Amenhotep II. Un dato histórico importante para tenerlo en cuenta.
Muy bien. Aquí entonces tenemos el mapa geográfico del Éxodo, para que tengamos en cuenta, para que nos ubiquemos eh, más o menos acerca de la historia del pueblo de Israel. Si usted no conocía el recorrido del Éxodo o cómo se movió Israel, entonces aquí le invito a que preste buena atención porque esto nos ilustra muy bien en el mapa. Entonces aquí tenemos el mar grande o el mar Mediterráneo, por aquí tenemos la tierra de los filisteos, por aquí tenemos el mar muerto, mar salado. Igual tenemos por allí, entonces, por acá arriba está Jerusalén y todo ello, ¿no? Gilgal, Jericó, por aquí está Jerusalén. Muy bien. Entonces, como un dato importante, mire, si por esta ruta que ustedes ven, están viendo aquí por esta línea roja, si Dios los hubiera llevado por este lado, ¿sabe cuánto se hubieran demorado en esa travesía? De 3 a 4 meses. Era cerquitica, mire, de aquí a la tierra prometida que era aquí. Pero Dios los llevó dando toda esta vuelta con un propósito de formarlos como nación. Mira, aquí está Egipto, de aquí partieron. Aquí está Egipto, de aquí partieron ellos. Y el objetivo de Dios llevarlo, primero era que ellos, como no eran hombres de guerra, si se van por aquí, se toman de frente con los filisteos. Y esos filisteos eran bravos, siempre en todo el tiempo han sido bravos, y como eran hombres de guerra, se podían devolver. Otro asunto era que Dios en esta travesía quería formarlos, quería que ellos tuvieran experiencias, quería que ellos se olvidaran de Egipto, porque ellos eran un grupo de esclavos que realmente no tenían mayor conocimiento de Dios, ni de su palabra, ni de experiencias con Dios. Dios quiso llevarlos por aquí para formarlos. Ese es el objetivo del Señor. Bueno, pilas que voy a hacer algunas preguntas, a ver quién me responde. Van a aparecer unos señaladores, así que atentos al tablero. ¿Qué pasó aquí en Pic Ahirot? ¿Quién recuerda? ¿Alguien que me responda? ¿Alguno? Hermana Juanita, usted que es tan pilosa, ¿qué cree que Yo sucedió ahí? contesto. Dale. Pues no estoy segura, pero creo yo que fue donde pasaron en seco el mar con Correcto. Moisés. Por Ahí, la... ahí cruzaron el Mar Rojo. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí cruzaron el Mar Rojo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A ver, vamos a preguntarle a quién. A ver. Vamos a preguntarle al hermano Elkin. ¿Sí está hermano Elkin? ¿Está hermano Elkin? ¿O no está el hermano Elkin? Al hermano Cristian Ibáñez. A ver si está por allí. ¿Qué sucedió en el Mara, hermano Cristian? Amén. Y no estoy seguro, hermano, si ahí fue cuando fue la roca con el agua, cuando Sí, agua. correcto. ¿Sí? El agua amarga. ¿Sí se acuerdan del agua amarga? El agua amarga fue por aquí que echaron un árbol y el agua se endulzó. En el IN habían una fuente con 12 palmeras, era muy bonito y en el desierto pues es extraordinario. Muy bien, hermano Cristian. Vamos a preguntarle a la hermana Evelyn. ¿Qué sucedió por aquí, hermana Evelyn? En el monte Sinaí. Aquí queda el monte Sinaí. En el monte Sinaí fue donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Correcto. Están ustedes pilosos hoy. Voy a ponerle 10 a todos. Entonces allí sucedió algo muy especial, ¿no? Los 10 mandamientos fueron por aquí para que no se vayan ubicando muy especialmente. Sucedió lo del monte Sinaí. Bien. Hermana Zeneli, alístese hay muchos lugares, pero quise colocar algunos como para que tengamos en cuenta. ¿Qué sucedió en Cádiz Barnea? Es algo muy importante. Miren dónde se ubica Cádiz Barnea. ¿Está la hermana Zenelia? Parece que no está. Sí, sí, yo estoy aquí. Amén. ¿Qué te recuerdas? Desierto de Sin, Cádiz Barnea. Ay, a ver, no, pastor, no recuerdo. Es que no Muy sé si fue donde las serpientes fue.
Por ahí en Es el que no desierto de Sin recuerdo. sucedió algo parecido. Sí. Hay un evento interesante. ¿Quién ayuda? ¿Quién recuerda? A ver, Cádiz Barrea. Un evento importantísimo. Fue tan importante que ese evento obligó a que se devolvieran. Mire la flechita como viene, se devolvieron. Lo que sucedió fue tan importante que se devolvieron. ¿Quién recuerda? Pastor, una pregunta. Sí, señor. Pues no sé, pues si estoy equivocado. Ahí fue donde adoraron el becerro, ¿no? No, fue por acá No, abajo, cerca del monte Sinaí, cuando Moisés bajó del monte. No, vamos a preguntarle a la hermana, a ver, ¿a quién le preguntamos? Voy a mirar aquí, a ver, no se vayan, tranquilos, no se asusten, no se asusten, no se asusten. Hermana Ángela Castro, ¿qué sucedió? Pastor, Amén. Dale. ahí fue donde mandaron los espías a mirar la tierra prometida. Amén. Díaz, hermana Jimenita. Cádiz Amén, Barnea. amén. Mire, nótese que de aquí estaban cerquitica de la tierra prometida. Aquí está la tierra prometida, aquí está Cádiz Barnea. Desde aquí ellos casi podían mirar la tierra prometida, desde aquí fueron los 2 espías. Y aquí volvieron con el mensaje, los 10 con el mensaje incorrecto porque se asustaron por los gigantes. Ahí se rebeló el pueblo y ahí Dios le dio mal genio con ellos y dijo, como ustedes han sido rebeldes, van a vagar 40 años en el desierto. Y les tocó devolverse entonces, y Dios los puso a voltear en esta zona 40 años, hasta que muriera el último de los rebeldes, porque habían sido realmente contradictores y no le habían creído a Dios. Tremendo, imagínate ya dónde estaban, cerquitica. Y Dios los puso a voltear 40 años. Un viaje que pudo durar 4 meses por este lado, o menos tiempo por este lado, pero tuvieron que vagar 40 años a causa de la incredulidad de ellos. Entonces aquí tenemos el Éxodo y lugares bien importantes que nos recuerdan la historia del Éxodo. Aquí cruzaron Jericó, aquí entraron a la tierra prometida. Algo muy importante para que tengamos en cuenta acerca de la historia del Éxodo. No sé si hay preguntas respecto a esto que estamos viendo aquí, para ubicarnos de la historia del Éxodo. Si hay preguntas, pueden hacerlo. Estamos para eso. Muy bien. Entonces, palabras claves del Éxodo. Entonces tenemos liberar, ley, purificar, sangre, Pascua, desierto, cordero, lavar, consagrar, plagas, Sinaí. Son palabras que son claves. Cuando usted le digan alguna de estas palabras, de una sabe que le están hablando del libro del Éxodo. Muy bien. El bosquejo del Éxodo, o sea, un bosquejo resumido de lo que encontramos en el Éxodo. Entonces, en el libro de Éxodo encontramos del capítulo 1 al capítulo 12, versículo 30, la esclavitud en Egipto. Dios elige a Moisés, Dios envía a Moisés ante Faraón, las plagas azotan a Egipto y la Pascua. ¿Dónde encontramos eso? En esos capítulos del 1 al 12. Israel en el desierto. ¿Dónde encontramos eso? Del capítulo 12, 31 al capítulo 18. Ahí encontramos el Éxodo, Israel cruza el Mar Rojo y quejas en el desierto. Fue una quejadera constante. Estoy bosquejeando el libro del Éxodo. Entonces tenemos Israel en el Sinaí. Aquí tenemos entonces del capítulo 19 hasta el 40-38, entrega de la ley, instrucciones del tabernáculo, quebrantamiento de la ley y construcción del tabernáculo. Este es el bosquejo y esto es toda la temática que usted va a encontrar en el libro del Éxodo, para que tengamos en cuenta. ¿Vale? Megatemas del Éxodo. Megatemas del Éxodo. Entonces vamos aquí me van a ayudar ustedes a leer, estén pendientes. Hermana Dayari,
bienvenida y vamos a permitir que usted nos lea. Aquí, por favor. Estos son megatemas. Entonces, el primer megatema que encontramos en el Éxodo es la esclavitud. Muy bien, hermana Yari, léanos allí lo que dice acerca de la esclavitud. Dice, los israelitas fueron esclavos durante 400 años. Faraón, rey de Egipto, los oprimió cruelmente. Ellos le pidieron a Dios en oración que los librara de ese sistema. Muy bien, entonces esta es la historia que encontramos ahí. Es clásica, es de niños, pero es un megatema que debemos recordar. Hermana Yari, léanos aquí también, por favor, acerca de lo que deberíamos aprender de ese megatema del Éxodo. Como los israelitas necesitamos tanto la guía humana como la divina para escapar de la esclavitud del pecado, después de su escape, el recuerdo de la esclavitud ayudó a Israel a aprender a tratar a los demás con generosidad. Amén. Entonces, de cada megatema quisimos colocarle un tinte de enseñanza para nosotros, que es importante. Hermana Astrid, a ver si nos puede leer el siguiente megatema. Tranquila, tranquila, tranquila. Parece que se cayó. ¿Qué? Bueno, ok. Entonces, redención es otro megatema. Léenos ahí, por favor. Dios rescató a Israel por medio de su líder Moisés y a través de poderosos milagros. La celebración de la Pascua era un recordatorio anual de su escape de la esclavitud. Amén. La enseñanza para nosotros, entonces, brevemente, ¿cómo sería? Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos en la última cena y luego prosiguió a librarnos del pecado al morir en nuestro lugar. Amén. Como ustedes ven, hay una enseñanza cristocéntrica en cada uno de estos temas. Vamos a pedirle el favor al hermano Alexis que nos lea el siguiente megatema, que es guía, como una brújula. Amén. Dice, Dios sacó a Israel de la esclavitud usando las plagas, el heroico valor de Moisés, el milagro del Mar Rojo y los 10 mandamientos. Dios es un guía confiable. Amén. Qué bonito. Dios es un guía confiable. ¿Y la enseñanza para nosotros, hermano Alexis? Dice, aunque Dios es todopoderoso y puede hacer milagros, normalmente nos guía a través de un líder sabio y un esfuerzo comunitario. Sus palabras nos dan la sabiduría para tomar decisiones a diario y para gobernar nuestras vidas. Amén. Importante, ¿no? Aunque Dios es todopoderoso y lo puede hacer, Él ha usado algo tan hermoso como la iglesia. Y en cada iglesia pone líderes y una comunidad extraordinaria, y en ella avanzamos y crecemos para el reino de los cielos. Interesante, entonces, los megatemas que encontramos en el Éxodo. Vamos a pedirle el favor a la hermana, a ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Hermano Carlito Santos, a ver si nos puede leer el siguiente tema. Los 10 mandamientos. ¿Es un megatema? Hermano Carlitos, ¿sí puede? ¿Sí podéis ver? Amén. Vamos a pedir el favor al hermano Michael, si nos alcanza a leer allí, con esa voz de locutor que usted tiene ahí. Tampoco se nos fue. Amén, pastor. Amén. El sistema legislativo de Dios constaba de 3 partes. La primera eran los 10 mandamientos que contenían los absolutos de la vida moral y espiritual. Muy bien. Sí. La segunda era la ley civil que daba reglas al pueblo para gobernar sus vidas. La tercera era la ley ceremonial que mostraba los patrones para construir el tabernáculo y para la adoración, de 613 mandamientos en total. Amén. Entonces, mire, el sistema legislativo de Dios o la Torah tenía 3 partes. Entonces, la primera eran los 10 mandamientos, que era el decálogo que recibió Moisés en el monte. La segunda era la ley civil, que daba reglas para gobernar al pueblo.
Y la tercera era la ley ceremonial. Entonces, imagínense que esa ley, toda esta ley sumada, en total, 613 mandamientos. ¿Y qué era lo tremendo? Que si usted cumplía 612 y le faltaba uno, por ese uno que le faltaba, era como si hubiera desobedecido los 613. Por eso hacía imposible que la ley pudiera perfeccionar al hombre. Entonces, por eso Pablo dice que la ley fue como un hoyo que nos encerró a todos, como un costal que nos encerró a todos y nos dejó sin escapatoria. Diagnosticó el pecado, pero no lo pudo curar. O sea, toda boca tiene que cerrarse frente a la ley, porque la ley no pudo perfeccionar al hombre. ¿Para qué nos encerró la ley? Para hacernos saber que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado para con Dios hasta que viniera la gracia y nos abrazara también a todos. Esto es lo bonito. O sea, los 10 mandamientos encerraron todo bajo pecado para que nadie tuviera excusa de decir yo sí puedo. No, aquí nadie puede. Para que venga la gracia y nos arrope a todos y todos quedemos bajo la gracia. Maravilloso. Y la ley es tan importante porque en la ley se han inspirado los gobiernos del mundo para dictar sus normas y sus leyes, ¿verdad? Entonces la ley, la Torá bíblica tiene un contexto universal supremamente maravilloso porque es un decálogo frente al cual todos los gobiernos del mundo han tenido que mirar y ver para construir sus normas y sus leyes. Seguimos hablando. Entonces, Dios le enseñaba a Israel la importancia de decidir, así como la de la responsabilidad. Cuando obedecieron las condiciones de la ley, Él los bendijo. Si se olvidaban o lo desobedecían, Él los castigaba o permitía que sucedieran calamidades. Muchos grandes países del mundo basan sus leyes en el sistema moral establecido en el libro del Éxodo. La ley moral de Dios aún es válida. Amén, aún es válida. Es importante que los cristianos, aunque no somos salvos por la ley, no estamos sin ley. ¿Qué quiere decir eso? Que es verdad que no somos salvos por las obras de la ley, pero nosotros tenemos la ley moral escrita en nuestros corazones y obedecemos a Dios y hacemos lo que es correcto, pero sabiendo que no somos salvos por las obras que hagamos, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Eso es algo muy importante. Pastor, qué pena, yo tengo una preguntita. Claro, dale. Hermano, bueno, es que pues a veces hay duda con respecto a que hay cosas de la ley que se cumplen y hay cosas que no. ¿Cómo poder decidir o decir qué cosas de la ley se deben cumplir y cuáles no? Bueno, muy interesante. Recordemos que la ley que estamos hablando, lo que tenía como objeto era que toda boca se cierre y que ninguno pueda decir que la podía cumplir o podía justificarse para con Dios, para que la gracia nos cobijara a todos, ¿cierto? La gracia nos cobijara a todos. Entonces, toda la parte de la ley ceremonial que tenía que ver con formas y figuras, lógicamente que apuntaban a Cristo. Los sacrificios, ahorita vamos a ver en Levítico lo que son los sacrificios, un poquito de esto, apuntaban a Cristo, ¿cierto? Apuntaban a Cristo. Entonces, no, digamos que nosotros no guardamos la ley ni el sábado, ni hacemos sacrificios, porque eran tipo de Cristo. Por ejemplo, en cuanto al sábado, nuestro reposo es Cristo. En cuanto al sacrificio por el perdón o el Cordero Pascual, todo apunta a Cristo. ¿Sí me va a entender? Entonces, todas las sombras, tipos y figuras casi convergen en Cristo. Entonces, es lógico que nosotros ninguna norma de la ley la debemos guardar pensando en que por ella somos justificados. La justificación nuestra es por gracia, totalmente por gracia. Toda la parte ceremonial de la ley buscaba era ir formando, ir armando la plataforma hasta que viniera Cristo, realmente que es el cumplimiento perfecto de la ley, y para que Cristo, como el único soberano, pudiera realmente dar salvación a los hombres, pero no a través de la ley, sino a través de la gracia. Así que nosotros no estamos sin ley, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, mi hermano Alexis, nosotros no podemos decir que guardamos la ley o que debemos guardar esta sí, esta no. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, ¿sí? Y la ley de Cristo es gracia, es gracia. Entonces, por ejemplo, temas, por ejemplo, como que ¿por qué no guardamos el sábado? Sí, es uno. Entonces, porque nuestro reposo es Cristo.
O sea, el reposo prefiguraba a Cristo en su reposo, ¿no? Temas de pronto que alguien contradice como lo del diezmo, que dicen que eso fue del Antiguo Testamento. Nosotros no lo damos ahorita porque la ley lo dice, o por ganar puntos para con Dios. No, lo damos porque lo que quería el diezmo y las primicias y todo era que se diera el primer lugar a Dios en la economía, que entendiéramos que de Dios viene la bendición y como producto del agradecimiento y el temor a Dios. Entonces, ese principio continúa. Y nosotros damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos como un principio de agradecimiento a Dios, mas no porque la ley lo manda, ¿sí? Porque cuando uno está dando a Dios, está diciendo, Señor, tú eres Señor, yo estoy agradecido y tú ocupas el primer lugar. Pero si alguien no es capaz de darle a Dios ni siquiera en su economía el diezmo, entonces, ¿cómo podrá decir que Dios ocupa el primer lugar en su vida? ¿No? Entonces, mire que son principios que en el Antiguo Testamento eran ley, pero ahorita, lógicamente, que estamos bajo la gracia, pero el principio continúa. Y lo que hacemos, lo hacemos en agradecimiento a Dios. No sé si pude responder correctamente, hermano Alexis, o si necesita ampliar. Amén, pastor. No, bien, gracias. Amén. Como está allí usted ya en el micrófono, léame por favor aquí el otro megatema, la nación. Es un megatema. Dios fundó la nación de Israel para ser fuente de verdad y de salvación para todo el mundo. Su relación con su pueblo fue amorosa, aunque firme. Amén. Entonces dijimos que Israel es como la vitrina de Dios. Dios llama a Israel para enseñarle quién es Él, para mostrarle sus atributos, su poder, pero también para que el mundo viera en Israel como la vitrina para conocer al Dios Todopoderoso. Y los que tenían que ver con Israel tenían que reconocer que en medio de Israel estaba un Dios poderoso. Sigue, manito Alexis. Los israelitas no tenían ejército, ni escuelas, ni gobernadores, ni alcaldes, ni policía cuando salieron de Egipto. Dios tenía que instruirlos en sus leyes constitucionales y en sus prácticas diarias. Les enseñó cómo adorarlo y cómo tener fiestas nacionales. Amén. Entonces Dios fue un maestro para ellos para formar la nación de Israel. Muy bien, vamos bien hasta allí. La recientemente formada nación de Israel tenía todas las características del comportamiento de los cristianos actuales. Escuche esto. Con frecuencia somos desorganizados, algunas veces rebeldes y otras victoriosos. Dios y su palabra siguen siendo nuestra única guía. Y quise traer aquí unos textos para leerlos, ya que me parecen que son interesantes. Vamos a pedirle a la hermana Ángela Castro que nos lea estos textos que vienen, por favor. A ver, ahí están estos textos. ¿Sí, hermana Ángela? Amén. Primera de Corintios 10, 1 al 13. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Muy bien, siguiente. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Bien, siguiente. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Muy bien, siguiente. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó.
Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Muy bien. La última. Siga. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Mire el ejemplo tan bonito que nos da Corintios del Éxodo, ¿cierto? Con referente a lo que vive el pueblo de Israel. Y por eso decía yo que si uno no tiene una comprensión de los libros de la Biblia, o un panorama al menos, es difícil entender la Biblia. Muchas personas no entienden la Biblia porque la Biblia no son libros aislados. Todos los libros tienen un contexto y tienen que ver con el plan de Dios, con el pueblo de Dios. Y Él lo viene desarrollando libro por libro a través de diferentes hombres. Entonces, cuando uno comienza a hacer esta clase de introducciones, es como un rompecabezas y todo comienza a encajar y uno tiene una comprensión mayor del plan de Dios. Y cuando uno llega a Apocalipsis, todo lo que se ha escrito desde el Génesis, uno ve cómo todo se va poniendo en su debido orden, porque Dios cumple lo que Él promete. Pero el plan de Dios ha sido a través de la historia, no un día, sino que se ha venido desarrollando a través de personas y de profetas, de hombres de Dios y sobre todo de su pueblo Israel. Muy bien. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Dónde encontramos a Cristo en el Éxodo? ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, hay varios tipos, o sea, negativos. Cuando hablo de negativos es, ¿se acuerda de lo que le dije el rollo? De cosas como oscuritas ahí, pero que luego se reflejarían en Cristo. Entonces, a Cristo lo encontramos en el Éxodo en Moisés. Moisés es un símbolo de Cristo porque libera de la servidumbre a Aarón, libera de la servidumbre. Así como Moisés fue enviado a libertar a su pueblo Israel, así Cristo fue enviado a libertar al mundo. Aarón también sirve como otro símbolo de Jesús en su calidad de sumo sacerdote. Recordemos que Aarón era el intercesor, era el sacerdote. Así Cristo es el intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Dónde más encontramos a Jesús en el Éxodo? En la Pascua, ¿sí? La Pascua indica que Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado para nuestra redención. Este simbolismo es muy hermoso, es extraordinario, porque recordemos que antes de la salida, el último día de la salida, ellos tenían que matar un cordero y untar con sangre los dinteles de las puertas. Y a medianoche pasó el ángel destructor y en cada dintel donde no había sangre, simplemente el ángel destructor pasaba de largo. Y este cordero tenían que comerlo con comida, con hierbas amargas y comerlo con su bordón listo, calzado a sus pies, con su maleta lista porque se iban. Es tipo de Jesús, que ahorita, aunque sabe amargo a veces, las pruebas, las dificultades, estamos comiendo, la sangre está puesta sobre nuestras vidas, es protección contra el mal, pero además nos indica que vamos a viajar. Un día viajaremos totalmente, ¿sí?, a un país extraordinario que va a preparar, y también marca el comienzo de la liberación, de la salida de la esclavitud. Entonces, son figuras bonitas y hermosas que por tiempo lógico que no se pueden desarrollar, pero que son tipos y figuras de Cristo. Los pasajes que comienzan en el Evangelio de Juan con el yo soy, tienen su antecedente en Éxodo capítulo 4, cuando Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy. Recordamos que hay 7 yo soy en Juan. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy, bueno, no los tengo aquí presentes todos, pero todos los yo soy prefiguran el gran yo soy del Éxodo. ¿Dónde más encontramos a Cristo en el Éxodo? Juan afirma que Jesús es el pan de vida. Entonces Moisés habla del pan de vida como el maná. Entonces Jesús es el pan de vida. Entonces en el maná encontramos ese alimento especial en el desierto que tipifica a Jesús para nosotros como ese alimento. Lo encontramos. Juan nos dice que Jesús es la luz del mundo, ¿sí? En el tabernáculo el candelero sostiene una luz que nunca se apaga. Recordemos que hablamos que en el tabernáculo la única luz que alumbraba era la luz del candelero que debía arder continuamente.
Entonces, Jesús es también esa luz extraordinaria que alumbra nuestra vida. ¿Dónde más? La roca de la cual bebieron en el desierto era Cristo. Según 1 Corintios 10, ellos todos bebían de la roca y la roca era Cristo. Qué bueno saber que en el desierto hay una roca, un manantial que brota y esa roca es Cristo. Ahí está prefigurado el Cristo. ¿Dónde más lo encontramos? En la serpiente de bronce, ¿sí? Que fue levantada en el desierto, que es tipo de Cristo. Y así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto para librar del veneno de la serpiente, así Cristo fue levantado, según Juan 3:14, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos son tipos, ¿sí? Tipos, hasta que viniera la revelación total y viniera Cristo. Entonces Cristo revela en su totalidad el maravilloso evangelio. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Hagamos un par aquí. A ver cómo vamos hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay preguntas? Ahí llegaríamos al libro del Éxodo. No sé si hayan preguntas. A ver, ¿cómo van ahí? ¿Cómo estamos? ¿Hay alguien que quiera preguntar? Dimos la introducción al libro del Éxodo. Y vamos a seguir con Levíticos. ¿Todo está clarito? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos. Seguimos. Al final, si hay preguntas, con toda confianza, pueden hacerlo para que no se vayan sin preguntar. Entonces vamos a ir con el libro de Levíticos. Introducción al libro de Levíticos. Es el tercer libro de la Torá. El propósito. Un manual para todos los sacerdotes y levitas en el que se especificasen sus deberes sacerdotales en la adoración y una guía de vida santa para los hebreos. Es el propósito del libro de Levíticos. El autor, Moisés. La fecha es similar a la del Génesis del Éxodo, año 1445, 1444 aproximadamente, ¿no? No son números exactos. El tema en el libro de Levíticos, tema central, la santidad de Dios y la pureza del creyente en la vida cotidiana. El versículo clave del libro de Levíticos, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y la palabra clave, santidad, ofrenda, sacrificio. El marco histórico, o sea, en el cual se escribió este libro. Entonces, la teología del libro de Levítico vincula la santidad con la vida cotidiana, va más allá de la cuestión del sacrificio y trata el tema de la adoración. Asimismo, explica el trabajo de los sacerdotes detalladamente. El concepto de santidad afecta no solamente las relaciones que cada individuo sostiene con Dios, sino también las relaciones de amor y respeto que cada persona debe mantener con su prójimo. Ese es el marco histórico de Levíticos. El código de santidad permea la obra porque cada uno debe ser puro como lo es el mismo Dios. Y debido a que la pureza de las personas constituye el fundamento de la santidad de toda la comunidad del pacto. Entonces, hoy hablamos de santidad y debemos ser santos para Dios, pero las raíces del concepto de santidad están reveladas precisamente en el libro de Levíticos, donde enseña por qué tenían que ser santos y se enseña realmente a profundidad. Entonces, cuando uno estudia y entiende, es fácil comprender todo lo demás respecto al Evangelio. Personas destacadas en el libro de Levíticos. Entonces Moisés, que fue profeta líder, que actuaba como vocero de Dios para explicarle su ley a Israel. A Aarón, que era hermano de Moisés y primer sumo sacerdote de Israel. Nadab, hijo de Aarón, que murió debido a que desobedeció al Señor. Ahí está la cita, no la vamos a leer por tiempo. Abiud, hijo de Aarón, que murió debido a que desobedeció al Señor. Eleazar, hijo de Aarón, le sucedió como sumo sacerdote de Israel, y Itamar, hijo de Aarón, también fue sacerdote. Están las citas, como después le envío este archivo, usted puede buscar y profundizar si quiere. Palabras claves del libro de Éxodo. Entonces, sangre, tenemos el jubileo,
sacrificio, ofrenda, sacerdote, levita. Son palabras, cada una tiene un significado profundo, pero usted ya irá comprendiéndolas porque por tiempo no podemos profundizar en cada una de ellas. Muy bien, aquí les voy a explicar un poquito acerca de las fiestas judías. Aquí tenemos 9 fiestas judías. El cuadriculito del centro tenemos más o menos el calendario judío y las 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. Estos que están aquí son los meses judíos, ¿sí? Aquí tenemos cada mes judío correspondiente con el calendario nuestro, ¿no? Entonces, como miramos, el primer mes del año judío se llama Nisan. Corresponde a los meses de marzo y abril de nuestro calendario. Este es el calendario actual de los judíos. El mes de Iyar, ustedes van viendo ahí, más o menos, cada uno de estos, y en qué tiempo, con respecto a las estaciones, está hecho. Entonces, en el mes de Nisan, escuche, tenemos más o menos 3 fiestas importantísimas, que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de las primicias. En el mes de Sivan, corresponde a mayo y a junio, tenemos la fiesta del Pentecostés. O sea, el Pentecostés de los Hechos ocurrió ¿en qué mes? Más o menos entre mayo y junio, ¿sí? De nuestro calendario. Ya en el mes Tisri, que corresponde a octubre, que es temporada de otoño más o menos, tenemos la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de las luces, que es una fiesta poco conocida, porque son fiestas ya que sucedieron en los 400 años de silencio, que se llama Hanukkah, ¿sí? Que fue en el tiempo de los macabeos, y la fiesta del gozo, que es la fiesta del Purim, que se corresponde a una fiesta celebrada en el tiempo de la liberación de Esther, del pueblo judío, cuando se dio el edicto de que se defendieran, ellos pelearon por su pueblo, en el tiempo de Amán y Mardoqueo, en la fiesta del Purim, ¿cierto? Estas 2 últimas, digamos que no son muy conocidas, pero estas fiestas tienen una gran importancia en cuanto al conocimiento del libro de Levíticos. Muy bien. Habría mucho que decir sobre ese tema. Yo solamente le estoy dando introducción, un panorama general. Tipos de ofrenda. Recordemos que eran 5 clases de ofrendas y todas ofrendas tienen que ver con Cristo, apuntaban a Cristo, son tipos de Cristo. En estas 5 ofrendas habían más o menos 2 grupos. Las primeras 3 para mantener la comunión con Dios. Tenían que ser la ofrenda que llamaban ofrendas de olor fragante, que está el holocausto, la ofrenda de vegetales y el sacrificio de paz. Ofrendas de olor fragante. Ofrendas de olor no grato, que son para restaurar la relación con Dios, que era ofrenda por la culpa y ofrenda por el pecado. Y todas estas se apuntan entonces a Cristo. Y Levítico nos hablan de esta clase de ofrendas que son realmente importantes y tienen un contenido teológico extraordinario, profundo, porque ahí está lo que les decía, el evangelio en tipos y figuras. Entonces, que se fueron cumpliendo todas en Cristo Jesús, tipos y antitipos. Entonces, más o menos, ¿cómo se revela Cristo en Levíticos? Entonces, la Pascua tiene que ver con la muerte de Cristo, ¿cierto? Las primicias con la resurrección de Cristo. Los panes sin levadura con la perfección de Cristo. Ahí hay unas citas bíblicas. La fiesta del Pentecostés apuntaba al derramamiento del Espíritu Santo de Hechos. La fiesta de las trompetas tenía que ver con Israel vuelve a ser reunido por Cristo, porque las trompetas se tocaban y tiene que ver en profundidad. Algún día vamos a estudiar las fiestas en una serie en la iglesia o una serie teológica, cada fiesta profundizando, pero algún día vamos a hacer ese estudio que no lo hemos hecho. La fiesta de la expiación tenía que ver con el sacrificio vicario de Cristo y la fiesta de los tabernáculos con el reposo y reunión con Cristo. Cada fiesta entonces tiene un significado bien especial teológico y estaba prefijado en el libro de Levíticos. Entonces uno pensaría que el libro de Levíticos es un libro como aburridor, sacrificios y cosas que uno no entiende, pero mire que le estoy dando la introducción y el contexto y uno mira, wow, hay una riqueza impresionante. Y para entender la Biblia, pues toca estudiar estos libros y la idea es que usted los estudie y con esta introducción usted pueda decir, aquí
El hermano Neide nos estaba enseñando esto y lo podemos comprender un poco mejor. Muy bien. El bosquejo del libro de Levíticos, o sea, resumido, entonces, del capítulo 1 al capítulo 17, versículo 16, encontramos entonces lo siguiente: adoración de un Dios santo. Y tenemos como punto 1 las instrucciones para las ofrendas, instrucciones para los sacerdotes, instrucciones para el pueblo, instrucciones para el altar. Y todo tenían que ver con la adoración de un Dios que es santo. Tenemos del capítulo 18 al capítulo 27, tenemos el vivir una vida santa. Y tenemos como punto 1 normas para el pueblo, segundo reglas para los sacerdotes, y todo lo encontramos en estos capítulos. Entonces, a grosso modo, este es el bosquejo del libro de Levíticos. Vamos a mirar los megatemas. Entonces vamos a pedir, hermano Jorgito Martín, está por allí, Jorgito. A ver si me puede leer. Amén, señor. Léame por favor ahí el megatema sacrificio y ofrenda. Amén, mi hermano. Sacrificio, ofrenda. Hay 5 clases de ofrendas que cumplen 2 propósitos principales. 1, para mostrar alabanza, agradecimiento y devoción. Los otros para expiación, para cubrir y quitar la culpa y el pecado. Amén. Muy bien. Díganos ahí también lo que significaría un poquito para nosotros. Las ofrendas de animales demostraban que la persona estaba dando su vida a Dios por medio de la vida del animal. Los sacrificios, ofrendas, eran para la adoración y el perdón del pecado. Amén. Gracias, hermano Jorito. Todo esto apuntaba entonces a Cristo, ¿no? Todo lo que ya hemos hablado apuntaba a Cristo. Muy bien. Los sacrificios y ofrendas eran para la adoración y el perdón del pecado, y a través de ellos aprendemos acerca del costo del pecado, porque vemos que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. El sistema de Dios dice que se debe dar una vida a cambio de otra. Entonces, mire lo bonito de esta enseñanza. Desde Levítico estaba prefijado entonces que no se podía redimir si no era con sangre, que no podía haber perdón de pecados si no había sangre. Y el pueblo tuvo que mirar sacrificio tras sacrificio lo horrible del pecado, porque para poder que hubiera remisión tenía que haber sangre, hasta que viniera el Cordero de Dios. Porque Dios en su misericordia entonces permitía que el pueblo, para amistarse con Dios, hiciera sacrificios, hasta que viniera el perfecto sacrificio que es Cristo, del cual Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento la vida de un animal se entregaba para salvar la vida de una persona, pero esta solo fue una medida temporal hasta que la muerte de Jesús pagara el castigo del pecado de la humanidad para siempre. Entonces, mire todo lo que tenemos en el Levíticos, y es extraordinario lo que encontramos. Muy bien. La adoración. Hermana Ángel Arenas, tenga la bondad y nos lee respecto a la adoración. Está en otra reunión. Ah, bueno. Juanita, entonces le tocó. Hoy tenía una reunión. Ok. Entonces, adoración. Se designaron 7 fiestas religiosas y nacionales. A menudo se celebraban en familia. Estos hechos nos enseñaban mucho acerca de la adoración a Dios, tanto en la celebración como en la dedicación en silencio. Muy bien, sigue. Las reglas de Dios acerca de la adoración establecieron un patrón ordenado y regular de compañerismo con Él. Permitía momentos de celebración y acción de gracias en dedicación. Nuestra oración debería mostrar nuestra profunda devoción. Amén. Entonces mire que la adoración y las raíces de la adoración encontramos prefijadas desde Levíticos. Por eso cuando uno encuentra que la Biblia dice en Hebreos: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y usted se vuelve al libro de Levítico y se encuentra cómo era un sacrificio vivo y santo a Dios. Entonces era todo para Dios. Entonces encontramos cómo es que debemos adorarlo de verdad. Muy bien.
Hermano, no sé si está el hermano Gabriel por allí, que nos ayuda a leer acerca de los megatemas. Estamos hablando de Levítico. ¿Gabrielito está? Amén. Amén. Listo. Salud. Se enseñaron reglas civiles para manejar el alimento, la enfermedad y el sexo. En estos principios físicos se sugirieron muchos principios espirituales. Israel tenía que ser diferente de las naciones circundantes. Dios estaba protegiendo a Israel de la enfermedad y de problemas de salud comunitarios. Muy bien. La aplicación para nosotros un poquito. Léenos ahí. Debemos ser diferentes, moral y espiritualmente, de los incrédulos que nos rodean. Los principios para una vida saludable son tan importantes hoy como en los días de Moisés. Un ambiente saludable y un cuerpo sano hacen nuestro servicio a Dios más efectivo. Amén. Entonces, por ejemplo, si el creyente leyera el libro Levítico, se encontraría que el asunto del aislamiento no es algo de ahora por el COVID-19. Una persona con lepra debía aislarse. Una persona con enfermedad debía aislarse del pueblo y tenía que estar a una distancia prudencial. Tenía que aislarse de su familia. Entonces, por eso para los cristianos el tema del aislamiento no es un tema ajeno. La Biblia enseña. En el libro de Levítico se habla, por ejemplo, de las clases de enfermedades y algunas de ellas debían aislarse del pueblo. ¿Para qué? Para no contagiar a todos los que estaban sanos y poder seguir con la vida cotidiana. Todo esto lo enseña la Biblia. Entonces, mire lo interesante de lo que tenemos aquí. Hermana Angeli, a ver si nos lee de la santidad. ¿Está por allí, Angeli? Sí, señor. Dice, santo significa separado o dedicado. Dios sacó a su pueblo de Egipto, ahora estaba sacando a Egipto del pueblo. Les estaba mostrando cómo cambiar las formas egipcias de vida y pensar en las propias. Muy bien. Sigue. Debemos dedicar cada área de la vida a Dios. Él desea obediencia absoluta en los motivos, tanto como en la práctica. Aunque no celebramos todas las prácticas de adoración de Israel, debemos tener el mismo espíritu de preparación y devoción. Muy bien. Entonces, nótese que todas las normas, recordemos que Israel venía de un contexto totalmente idólatra, ¿no? Que era el pueblo de Egipto. Y aunque ellos salieron de Egipto, su corazón muchas veces quedó allá. Y a través de estas normas y de leyes, Dios le estaba sacando a Egipto del corazón de ellos. Hay cristianos que están en la iglesia, pero aún están en el mundo, ¿no? Hay cristianos que están en la iglesia, pero su corazón todavía sigue en el mundo. Pero a través de la lectura de la Biblia, de la práctica, de la doctrina cristiana, uno comienza a entender de la necesidad de ser santo, de ser un pueblo diferente, de tener una vida realmente dedicada 24/7 para Dios. Porque no es algo como dicen muchos, eso es fanatismo, es que el pastor no lo deja. No, desde el Génesis, desde el Pentateuco encontramos que las normas para servir a Dios tienen que ver con la santidad, con la dedicación total de alma, corazón y vida. Y entonces ahora que somos de Cristo también somos totalmente para Dios. Es el principio a través de toda la Biblia que encontramos. Entonces esto lo comprendemos de una manera extraordinaria y maravillosa. Hermano Jefferson, Chalá, no sé si está por allí, nos pide leer aquí en cuanto a los levitas. ¿Sí está, hermano Jefferson? Parece que no. Manuel Kim Vizcaíno. Amén. Qué pena. Amén. ¿Cómo Amén. está? Bien, mi hermanito. Qué pena que también llegué atrasado ahí corriendo. No se preocupe. ¿Nos puede leer ahí? ¿Sí alcanzas a leer? Claro que sí, señor. Levitas. Los levitas y los sacerdotes instruían al pueblo en su adoración. Eran los ministros de su tiempo. También regulaban las leyes morales, civiles y ceremoniales y supervisaban la salud de la justicia y el bienestar de la nación. Amén. Siga, por favor. Los levitas fueron siervos que mostraron a Israel el camino de Dios, proporcionando el antecedente histórico para Cristo, nuestro sumo sacerdote, y sin embargo nuestro siervo. Los verdaderos siervos de Dios velan por todas las necesidades de su pueblo. Amén. Muchas gracias, Manuel Kim. Amén. La aplicación personal.
El libro de Levítico puede ser aplicado sabiamente en lo colectivo, en lo personal y en la vida de la iglesia contemporánea. La santidad de Dios y su gran deseo de mantener un estrecho compañerismo con su pueblo se evidencia con claridad en las descripciones del sistema de los sacrificios. La santidad, el ser apartados para una vida de compañerismo con Dios, era la cuestión central para el pueblo del antiguo Israel, como lo es para el pueblo de Dios en nuestros días. Muy bien, amados, hemos dado introducción al libro del Éxodo y Levíticos. No sé si es mucha información, si voy muy rápido, si hay muchas lagunas en el aprendizaje, me gustaría escucharlos. Pueden prender sus cámaras para que entonces hablemos un poquito de lo que estudiamos en este buen día.